Realmente me he preguntado si hago este video o no, porque tenía mis dudas. Lo he grabado 2 veces, lo he tratado de editar, lo he descolgado, porque es un tema un poco eh, fuerte. Bueno, quizás no sea fuerte para ti, pero resulta ser que para mí es un poco fuerte. El hecho es que este video trata de un teatro que ha dejado de existir. Yo hice un reel en el canal y enseguida algunas personas me escribieron y me preguntaron ¿y qué pasó con este teatro? Y aunque realmente he contado historias de teatros que están muy bien dando funciones espectaculares y otros han desaparecido en la historia por disímiles razones, algunas a veces como un punto denominador común, yo decía, bueno, ¿y por qué entonces no voy a hablar de este teatro? ¿Por qué no voy a hablar de él? ¿Por qué no voy a hablar qué fue lo que ha pasado? ¿O qué es lo que queda? ¿O cómo fue la historia de cómo nació el Teatro Amadeo Roldán? Y si quieres saber de este tema, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Mi nombre es Alija Villalón y soy una cubana que comparte contigo acerca de costumbres, cultura cubana y muchísimo más. Y como te dije al inicio, sí, vamos a hablar entonces del Teatro Amadeo Roldán. Este teatro que era precioso, realmente ya como te digo era, ya sabes, no queda casi nada de él. Pero vale resaltar cómo nació este teatro, cómo surgió, todo lo que se pasó para que naciera este teatro, para que surgiera su construcción, su propósito, que es algunas presentaciones, algunos datos curiosos y la historia un poco confusa de cómo se fue desapareciendo este teatro. Este teatro, el 2 de diciembre de 1918, María Teresa García Montes y Verga reúne un grupo de amigas y en la residencia, que era en su crear una sociedad que realice acciones y patrocine artistas. Y dio la lectura al reglamento de lo que ella proyectaba como una sociedad que la construyó entonces la directiva. En ese mismo momento, entre sus amigas, construyó la directiva y nacía así ProArte Musical. Antes de que surgiera el teatro estaba ya ProArte Musical, pero ProArte Musical tenía el propósito de conseguirle presentaciones a diferentes artistas renombrados para que entonces Uber de Black y Francisco Acosta solían traer artistas de renombre y la recién nacida sociedad, y quería entonces que mediante esta gestión se adquiriera un mayor número de entradas posibles para el fin de asegurar el éxito económico. Quiere decir que se hacía como una especie de campaña, publicidad desde ese momento, para atraer público a las presentaciones de estos artistas tan renombrados. Y entonces la empresa comenzó a tener un lento pero sólido éxito y creció de manera ininterrumpida gracias a la seriedad, quiere decir a la campaña de publicidad que estaban haciendo en ese momento de María Teresa García Montes de Giberga. Y entonces sus colaboraciones y sus conciertos patrocinaron entonces gran número. Tenía por escenario en aquel momento la Sala Espadero, de Conservatorio de Black, de luego el Teatro Nacional y por supuesto el Teatro Pairé, que de hecho aquí en este mismo canal hay un video interesantísimo acerca de la historia del Teatro Pairé, que te vas a quedar frío porque yo me asombré muchísimo cuando descubrí la historia del Teatro Pairé. Ya no, olvídate del teatro, cine, teatro, pairé, todo eso, ay, es que tienes que verlo. Ahora no, ahora quédate aquí en este canal, mira este video y después apúntatelo y ve entonces a ver en el canal la historia del teatro pairé. Entonces decidió María Teresa que ProArte funcionara como una empresa porque aquello iba creciendo y que asumiera por su cuenta riesgos la organización de los conciertos, y aún poco más en junio de 1919 se propuso un proyecto grandioso. Quiso que ProArte dispusiera de un teatro para todas las ventajas posibles, con todas las ventajas posibles, una buena acústica excelente, una comodidad, una elegancia que permitiera entonces que se presentaran todos estos artistas. Hubo algunos intentos fallidos, tengo que decir esto, pero fue en junio de 1925 que el proyecto comenzó a marchar firme y se adquirió en Calzada y de ubicación que conocemos del Teatro Amadeo Roldán. El terreno donde se construiría el edificio era una superficie de 2.211 metros cuadrados y tuvo un costo en aquel entonces de 80.000 pesos. Señores, en aquel momento esa cifra era bastante considerable. Y aún hasta incluso me atrevo a decir que con lo elegante y bello que estaba ese teatro,
se queda por debajo, porque creo que fueron muy detallistas en la construcción y en la decoración de... El Teatro Auditorio fue concluido en noviembre entonces de 1928. El 22 de ese mes, día de Santa Cecilia, patrona de la música, el Monseñor Manuel Arteaga bendijo el edificio. El Club Rotario de La Habana le otorgó a la obra el primer premio del concurso de fachadas. Fíjense la elegancia y la prestancia, la hermosura de este lugar. Y en diciembre del propio 1928 se inauguró el teatro. La función de apertura contó con la presencia del presidente de aquel entonces, Gerardo Machado, que acudió acompañado por toda su familia. Fue un gran concierto de gala que se dedicó a María Teresa García Montes. Figuraron en el programa la Orquesta Sinfónica de La Habana, conducida en aquel momento por González Roux, el pianista José Echanis y la soprano Natalia Arostegui, y un coro de 100 voces. Se estrenó el poema para solista, coro y orquesta de Eduardo Sánchez de Fuente. El Teatro Auditorio es una construcción de 3 pisos, contaba con capacidad para 2.500 personas sentadas, una de las mejores acústicas del mundo. Allí radicaba la Casa Social de Proarte, como te conté, lógico, con un elegante salón de recibos, salón de conferencias, actos varios, biblioteca, salón de juntas y oficina. Y fue después del triunfo de la Revolución que se dio al teatro el nombre del gran músico cubano Amadeo Roldán, como lo conocemos. No se perdió, sin embargo, el nombre original y se le llamó Teatro Auditorio Amadeo Roldán. Y el 30 de junio de 1977, un incendio, producto de un sabotaje, silenció la emblemática instalación tras un largo periodo de restauración. Se reinauguró el 10 de abril de 1999 como sede de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y en la actualidad el edificio está sometido a una reparación capital. Sí, porque si pensabas que como se encuentra el Amadeo Roldán en la actualidad, seguro como has visto las imágenes, es algo novedoso ahora, no, es que ya él tuvo un incendio, sobrevivió al incendio, fue restaurado, todo esto, pero ahora ha sufrido otros daños que lo tienen así. Bueno, estuve buscando un poco de información, tal vez tú me puedas decir en los comentarios otra información más, o quizás te esté sorprendiendo, o digas, esto no me sorprende, Alija. Pero bueno, estuve buscando un poco de información y entonces dice que en 17 de mayo de 2010 los baños estaban tupidos, los baños de este teatro. Fíjense como un pequeño detalle, cómo puedes comenzar a caer en una cadena de consecuencias. 5 días después también de anunciar un concierto, un dueto entre José María Vitier y la cantante española Martirio, no se pudo presentar este concierto. ¿Por qué? Por la misma situación insostenible ya de los baños del teatro. Y se trasladaron entonces a la Sala Covarrubia del Teatro Nacional. Y entre una historia y otra se fue decayendo más el Amadeo Roldán. Todo comenzó por los baños y todo fue decayendo poco a poco y cayendo en lo que vemos ahora, que lamentablemente está. La pregunta del millón, sé que me la quieres hacer. ¿Van a restaurar el Amadeo Roldán? No lo sé. ¿Cuánto costaría restaurar el Amadeo Roldán? Tampoco lo sé. Ay, eso se va a morir ya como todo. No lo sé. ¿Les interesaría rescatar? ¿Cuántos intentos han hecho por rescatar el Amadeo Roldán? ¿Que tienen algún plan, alguna idea? No lo sé. Realmente lo que tengo que contarles es que todo nació, y te hago un resumen con esto, por la necesidad de querer mostrar buena música, una música excelente de un tipo de música a nuestra sociedad, que nació de una intención, de un trabajo de propaganda, de marketing, de publicidad, todo lo que quieras llamarle, muy bueno, que tuvo muy buenos resultados, muy buenas presentaciones, un momento de esplendor y de vida excelente. Y hasta ahí no sé decirte qué va a pasar, pero sí te puedo decir que en un próximo video vas a seguir conociendo más acerca de la historia de Cuba, de los lugares de Cuba, de nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres, porque este canal está diseñado para todos los cubanos que viven en Cuba y que puedan conocer un poquito más de nuestra cultura, para todos esos cubanos que viven fuera de Cuba, porque de esta manera puede reconocer o rememorar algunos momentos que vivieron en Cuba, pero sobre todo también para todos esos amigos que aman esta isla, que aman a los cubanos y que les gusta conocer acerca de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Si no sabes quién soy, yo te lo digo. Soy Alija y nos vemos en un próximo video. Chao. Mira este videito de aquí que seguro te va a gustar.